Una ciudad fantasma en la nación hebrea. Estoy hablando de Haifa. Las calles vacías y los ecos de las sirenas lo dicen todo. Ha sido abandonada por su propia gente y lo confirmó el propio alcalde de la ciudad. Vamos a ver el siguiente reporte. Ciudad quebrada. Las calles de Haifa, esa histórica urbe costera en el norte de Israel, lucen como nunca antes. Vacías, abandonadas, presas de un silencio que resuena con fuerza en cada rincón de sus avenidas y plazas. Las tiendas antes llenas de vida, con vitrinas iluminadas que invitaban a los visitantes a recorrer sus productos, hoy permanecen cerradas. Los escaparates en penumbras. El movimiento libanés ha desencadenado una ofensiva implacable desde más allá de la frontera, arrojando sobre Haifa un eco ensordecedor de abandono que no solo ha quebrado su economía, sino también el espíritu de sus habitantes. La ciudad de Haifa ha sufrido un golpe económico sin precedentes. Todo se ha detenido. Las calles están vacías y las tiendas cerradas, afirmó Yona Yahab, el alcalde de Haifa, con voz llena de frustración, mientras recorre una ciudad que alguna vez fue el orgullo del norte. Los ecos de su declaración no solo reflejan la situación local, sino que también plantean una advertencia mucho más amplia. Israel solo será fuerte si el norte es fuerte, subrayó Yahab, dejando en claro el impacto devastador que la situación de Haifa tendrá sobre los territorios ocupados en su totalidad. Los ataques del movimiento libanés no solo han afectado la estructura física de la ciudad, sino que han golpeado sus arterias financieras. El flujo de riqueza y vitalidad que alguna vez la recorrió Haifa, un centro turístico clave, ve cómo sus playas, antes repletas de visitantes, permanecen desiertas y el bullicio habitual de restaurantes y cafeterías se ha extinguido. Los misiles lanzados desde el Líbano han arrasado con la posibilidad de atraer a turistas. Han colapsado industrias y han dejado a los agricultores sin la seguridad para continuar con su trabajo. La imagen de una ciudad en pleno desarrollo se ha desmoronado bajo el peso del conflicto que Netanyahu ha sembrado en Medio Oriente. El prolongado enfrentamiento, que ya lleva más de un mes, no solo se circunscribe a las calles vacías de Haifa, sino que también resuena en la economía de toda la región norte, extendiéndose como una sombra sobre el resto de los territorios ocupados. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto estar con ustedes el día de hoy. De inmediato vamos a analizar y actualizar la situación de Haifa en este reporte. Bueno, la situación de esta ciudad, como bien reflejan las declaraciones del alcalde Jonat Yahab, revela la grave crisis económica y social que está atravesando Israel, especialmente en su norte. Este desboronamiento de la infraestructura económica, una industria que está tratando de sobrevivir, pone de manifiesto, por supuesto, el costo humano y también material de un conflicto que el propio Netanyahu ha provocado sin prever las consecuencias. Porque resulta aún más evidente que el régimen de Netanyahu ha subestimado gravemente el poder del eje de resistencia y especialmente y en particular el movimiento libanés. Aunque históricamente se ha considerado la nación hebrea como una potencia militar en Medio Oriente, se ha visto incapaz de hacer frente a un enemigo que, aunque militarmente un poco más modesto, pero con un gran avance, una gran actualización, porque ya no es solo un movimiento aislado, sino que es un eje completo de resistencia. La efectividad de los misiles lanzados desde el Líbano han alcanzado áreas fundamentales, ciudades muy claves. Y no solo que ya hemos hablado de esto, representa la capacidad del movimiento libanés para coordinar estos ataques precisos con un sistema de defensa israelí que está en decadencia, se presenta como uno de los ataques más precisos en las últimas semanas, ¿no? Siendo sinceros,
aquí en este canal, Amigos de Prensa Alternativa, lo que está en juego no solo es la cuestión de esta ciudad o de los territorios del norte de la Palestina ocupada, sino el principio de la seguridad de la nación hebrea en su totalidad. El hecho de que el ataque golpee tan fuerte que los propios habitantes de la ciudad decidan huir, decidan correr, decidan cerrar sus negocios, bueno, refleja el impacto brutal en la economía interna que está en ruina. Y por supuesto, esto es insostenible para una política agresiva que depende de la constante ocupación y del control de territorios ajenos. Y este tipo de ataques no solo destruye la infraestructura, sino también que desestabiliza en su conjunto la economía. Y en este caso las cifras son claras. La caída abismal de los ingresos de los pequeños empresarios, el desplome completo de la actividad turística y comercial. Recordemos que en videos anteriores con nuestra compañera Nancy hemos evaluado el tema de las grandes pérdidas con aerolíneas que ya no quieren ir a Tel Aviv. Entonces, el colapso de la industria, la inseguridad generalizada, son advertencias directas de lo que está por venir si la política de confrontación de Netanyahu continúa, pues va a ser crítica. Y es que incluso según informes económicos, más del 80% de los empresarios en la región oriental de Al-Jalid y los altos del Golán ya enfrentan pérdidas devastadoras, lo que hace aún más incierto el futuro de la economía de la nación hebrea en el norte, porque no solo es Haifa. Este es un golpe directo muy fuerte a la infraestructura turística y también a toda la estructura económica del país hebreo, que depende en gran medida de la estabilidad en las zonas ocupadas para poder promover entonces el turismo, entre otras cosas. Lo que está sucediendo no es un incidente aislado, ¿no? Sino una representación palpable de las fallas de la estrategia y de las acciones de seguridad de Netanyahu, la constante escalada del conflicto, las amenazas, los ataques, la incapacidad para contener los ataques que son enviados por el eje de la resistencia, la prolongación de un enfrentamiento que se arrastra ya por más de un mes de manera muy intensa. Todo esto refleja, por supuesto, una política mal planteada que ha puesto a la nación hebrea en una situación de vulnerabilidad, no solo a nivel de seguridad o militar, sino también económico. Y esto afectando la moral de la población, el funcionamiento de la economía interna, también, por supuesto, las exportaciones. Estamos hablando que es una clara señal de una amenaza a su infraestructura económica completa. Y por supuesto ya no son palabras vacías del eje de resistencia. Han logrado golpear donde más duele: la vida cotidiana, la estabilidad económica y la confianza de la población en el gobierno de Netanyahu. Vamos a seguir viendo el reporte y continuamos con este análisis. La situación es crítica, según el diario Yediot Ahronot. Más del 80% de los pequeños empresarios en la región oriental de Al-Jalil y los altos del Golán han sufrido una caída abismal en sus ingresos, con la mitad de ellos perdiendo más del 65% de sus ganancias. Los negocios se desploman, los comerciantes luchan por sobrevivir y la desesperanza se apodera del norte. La situación no es solo un reflejo de las consecuencias inmediatas del conflicto, sino también del fracaso de una estrategia que no logró
prever ni contener la respuesta del movimiento libanés. Los ataques continuos sobre Haifa son un recordatorio de cómo la política de Netanyahu ha arrastrado a Israel hacia una situación de vulnerabilidad. Una espiral que, lejos de consolidar la seguridad, ha multiplicado las amenazas. El lunes, los medios israelíes describieron la locura en la bahía de Haifa. Con desesperación, 100 misiles en 5 minutos, un bombardeo que no había sido visto desde el inicio de la ronda de combate. Los colonos corren, se refugian, pero no hay seguridad suficiente para contener el pánico. La locura es real, palpable. Una sensación de impotencia colectiva frente a un enemigo que conoce sus debilidades, mientras los cohetes del movimiento libanés impactan con una precisión devastadora. El ejército ocupante admite que sus propias posiciones han sido vulneradas. Desde las aldeas en las que estaban estacionadas sus fuerzas, surgen lanzamientos que alcanzan el corazón del norte de Palestina ocupada, sembrando el miedo y la desesperanza entre sus habitantes. Las autoridades intentan mantener la calma, pero el silencio de las calles y los rostros pálidos de quienes se atreven a salir de sus hogares dicen lo contrario. Los misiles balísticos lanzados hacia posiciones estratégicas del enemigo son una señal clara de que la situación está lejos de ser controlada. Desde su percha, al otro lado de la frontera, el movimiento libanés ha sabido elegir sus objetivos con inteligencia quirúrgica. Los ataques no solo tienen como fin debilitar las fuerzas militares, sino también quebrantar el ánimo de la población. Los efectos psicológicos son devastadores. El constante rugido de los misiles, la incertidumbre de no saber dónde caerá el próximo impacto y la desconfianza en la capacidad de liderazgo de protegerlos erosionan la cohesión de una sociedad que alguna vez creyó en la invulnerabilidad de su defensa. Bueno, continuamos entonces con este análisis. Vamos a hablar de las pérdidas económicas de la bahía de Haifa. Son sin duda un reflejo devastador, ¿no? Un reflejo devastador. Y yo quisiera hablar entonces del impacto del comercio y la industria, porque la bahía de Haifa es uno de los principales puertos de la nación hebrea y una de las arterias comerciales más importantes del país. Estamos hablando que el puerto maneja una parte significativa de las importaciones y las exportaciones del país hebreo. El puerto maneja también un centro logístico clave para la distribución de los productos a nivel regional e internacional. Por supuesto que los continuos bombardeos han afectado gravemente la capacidad operativa del puerto, con números impresionantes en daños a la infraestructura portuaria, la logística de carga y descarga y la paralización de muchas de las actividades comerciales en este puerto. Entonces, las pérdidas derivadas de esta paralización de operaciones son enormes, ya que el comercio exterior se ve interrumpido por completo y con ello, pues, afecta la fluidez económica del país hebreo. Además, inmediatamente cierre de comercios y turismo colapsado, porque la crisis económica se ha extendido al sector comercial y turístico. Y así lo confirmó el propio alcalde, ¿no? Calles vacías, cafeterías, tiendas, restaurantes, tiendas de souvenir, absolutamente todo cerrado. Porque esta ciudad y su bahía eran un centro turístico por su proximidad al mar. Además de sus playas, la herencia cultural, y con la caída del número de turistas debido a los ataques constantes y ataques de esta envergadura, cosa que nunca antes habían visto. La inseguridad, por supuesto, la ciudad perdió la fuente vital de ingresos y las pérdidas en el sector turístico, que incluye desde hoteles hasta actividades recreativas, son cientos de miles de millones de dólares. Además, por supuesto, también un sector muy
delicado, muy vulnerable el colapso de las pequeñas empresas y la agricultura, porque los datos reportados por los propios medios de comunicación israelíes indican que más del 80% de los pequeños empresarios de la región han sufrido caídas abismales en sus ingresos, ¿no? Y más de la mitad de ellos han perdido hasta el 65% de sus ganancias. Bueno, los ataques han afectado directamente las cadenas de suministro, los costos operativos y la seguridad de los trabajadores. Las zonas rurales que dependen de la agricultura también han sufrido daños importantes porque muchos de esos agricultores han tenido que abandonar sus tierras por la inseguridad y la falta de recursos para continuar con sus labores. Y esto no solo ha reducido la oferta de los productos locales, sino también ha creado una crisis en la seguridad alimentaria y en los precios de los productos básicos en esta ciudad. Por supuesto, capital humano, efectos en la moral de la población, porque la incertidumbre y el miedo que ha generado esta constante lluvias de misiles uno tras otro, enjambres, y no solo en Haifa, sino en otras ciudades en el norte de Israel, también tiene un impacto intangible, pero igualmente devastador en la economía, porque es la moral de la población. Con más de un mes de ataque, la población vive bajo una presión psicológica constante, por eso las ciudades fantasmas se van. Se van, los hogares han tenido que refugiarse, reconfigurarse en función de las amenazas de la lluvia de drones y de la lluvia de misiles. Entonces, buscan refugio en otras ciudades y esto ha reducido significativamente, por supuesto, la fuerza laboral disponible en la región y ha generado una fuga inmensa de trabajadores. Además de la recesión regional y nacional, porque el impacto de estos ataques no solo se limita a esta ciudad, ni tampoco se limita solo a la región del norte de la ciudad del país hebreo, que además el norte siempre ha sido un motor importante en la economía nacional de la nación hebrea, pero ahora está viviendo una recesión sin precedentes. Las medianas empresas, incluso que constituyen la columna vertebral de esa economía nacional, pues está luchando por mantenerse a flote. Y esto ha provocado una caída en la productividad y una reducción de la actividad económica en el norte, lo que inevitablemente afecta a la economía nacional en su conjunto. Según las estimaciones no oficiales, el impacto directo de estos ataques pudieran superar miles de millones de dólares en pérdidas. En los últimos días, no estamos hablando de todo el mes, en los últimos días, las pérdidas son incalculables con todo este mes intenso de ataques. Por supuesto, cero inversores, porque la constante inseguridad, porque ya Netanyahu no puede ofrecer nada, no puede ofrecer nada, ha quedado en vergüenza total, no puede ofrecer seguridad. Por supuesto, esto ha afectado la confianza de los inversores, nadie quiere invertir, ni inversores extranjeros, ni tampoco locales. Las empresas tecnológicas y de alta tecnología, que son una parte integral del ecosistema económico, están revalorando su presencia en el norte, por ejemplo. Y algunas ya han comenzado a trasladarse hacia el sur, tratando de huir, de evitar los ataques, de estar fuera del alcance. Pero la pérdida de confianza, de estabilidad, tiene efectos incluso a largo plazo sobre las inversiones extranjeras y el desarrollo de nuevas iniciativas económicas, la fuga de capitales y la pérdida. Son factores que contribuyen a una recesión y a una caída por
por una caída completa de la competitividad y de la economía. Entonces, no estamos hablando de unas simples pérdidas en la bahía de Haifa. No, es mucho más profundo. Lo que ha hecho el movimiento libanés en los últimos días ha provocado una ruptura completa en la columna vertebral económica de la nación hebrea. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. El alcalde Yahab, en sus declaraciones, no solo reconoce el impacto económico, sino también la crisis de confianza que se ha generado en la población. Israel solo será fuerte si el norte es fuerte, dice como un eco de una realidad que muchos prefieren ignorar. Las críticas hacia la gestión del conflicto por parte de Netanyahu empiezan a crecer. Los sectores más críticos le acusan de haber subestimado la capacidad de respuesta de los rebeldes libaneses, de haber provocado una situación que ahora amenaza con extenderse mucho más allá de las fronteras de Haifa. El centro industrial de Haifa, otrora pujante y lleno de actividad, ahora se encuentra paralizado. Las fábricas que solían dar empleo a miles de familias han cesado operaciones, incapaces de sostener una producción regular ante la amenaza constante de ataques. Los puertos, uno de los pilares fundamentales de la economía de la ciudad, también se ven afectados. Los buques, que anteriormente arribaban cargados de mercancías y esperanza, permanecen fondeados, mientras que otros ni siquiera se atreven a acercarse a la costa de una ciudad que ya no puede garantizar su seguridad. Netanyahu, quien alguna vez se mostró como el bastión de la seguridad nacional, ahora enfrenta una realidad diferente. Un norte debilitado que no puede sostener el peso del país. Los agricultores del área también sienten el impacto. Los campos de cultivo situados en la región septentrional se han convertido en escenarios de guerra. Las cosechas se marchitan, ya sea por la falta de mano de obra o por el miedo a trabajar a cielo abierto. La producción agrícola, uno de los pilares de la economía de Haifa, ha disminuido drásticamente, mientras que las autoridades se esfuerzan en vano por asegurar las zonas rurales. Los agricultores, antes llenos de orgullo por trabajar la tierra, ahora ven con tristeza cómo sus campos son invadidos por la desesperación y el abandono. La ofensiva del movimiento libanés también ha alcanzado objetivos simbólicos. Haifa, como uno de los centros neurálgicos del turismo en el norte, se ha visto privado de una de las mayores fuentes de ingresos: los turistas. En otros tiempos, frecuentes visitantes de sus costas y montes se han evaporado, dejando tras de sí hoteles vacíos y restaurantes cerrados. Las reservas se han cancelado indefinidamente, y los negocios pequeños, que dependían de la llegada constante de visitantes, ahora se tambalean al borde de la bancarrota. El golpe económico sin precedentes del que habló Yahab se siente en cada rincón de la ciudad, que antes rebosaba de vida y que hoy se asemeja a una urbe fantasma. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este reporte, amigos de Prensa Alternativa. Hay una situación inminente entonces en el norte de la nación hebrea, porque a medida que los misiles libaneses han demostrado su capacidad para alcanzar áreas clave, otras ciudades del norte como Nazaret, Acre, también están bajo amenaza. Porque Nazaret también es un centro económico y turístico que ya está experimentando una caída en sus actividades, debido, por supuesto, a la inseguridad y la fuga de trabajadores. Y recordemos, Acre también tiene un puerto y una importante industria pesquera que también corre el riesgo de ser un blanco de nuevos ataques por el movimiento libanés. La paralización del transporte, la infraestructura logística, que ya se está viendo reflejada, afecta aún más la economía del norte. Entonces hay infraestructura crítica todavía que son objetivos muy claves para el movimiento libanés, porque además del puerto de Haifa,
otras infraestructuras críticas están en riesgo, incluyendo los sistemas de energía y de las plantas de desalinización que están en el norte, porque alberga también una serie de plantas energéticas que suministra también electricidad a gran parte del país. Y esto puede ser también un daño significativo que puede generar apagones vacíos, apagones masivos, y pues afecta también tanto a la industria como la vida cotidiana de los ciudadanos, las plantas para procesar el agua, ¿no?, que proveen el agua potable de muchas regiones en el norte. Son objetivos potenciales a los ataques. Y no duden ustedes, no hay manera de que puedan interceptar tales cantidades de misiles. Por supuesto, es una interrupción a los servicios básicos que pudiese desestabilizar aún más el norte. Ahora, hay una situación ya que está en la mesa y es la paralización de los centros industriales. Porque la región del norte de Israel, y lo vimos en el video, numerosos centros industriales que están allí, que producen desde tecnología avanzada hasta productos químicos, textiles. Muchas de estas fábricas, especialmente ubicadas cerca de las fronteras, ya cesaron sus operaciones de manera definitiva. Por supuesto, debido a los ataques, ¿no?, a la amenaza directa de bombardeo. Empresas claves en sectores como electrónica, la manufactura, la química, todo esto ha afectado la cadena de suministro, tanto a nivel nacional como internacional. El paro de estas industrias arrastra ya toda la economía nacional en esta recesión prolongada. Es decir, mientras Netanyahu continúe con esta vía de violencia, proporcionalmente la economía de la nación hebrea va a caer y va a entrar en esa recesión prolongada. ¿Por qué? Bueno, afecta la cadena de suministro, paralización de actividad comercial, paralización de los aeropuertos, paralización de la producción en el norte, transporte, inseguridad. No va a haber disponibilidad de bienes en el mercado interno, incluyendo suministros médicos, alimentos. Entonces, la escalada de desesperación social está como una bola de nieve. Ha creado un efecto dominó, que recuerden ustedes, comenzaron hace pocas semanas con protestas que se tornaron violentas por la represión del gobierno de Netanyahu. Luego viene el despido del que era ministro de Defensa, aumenta la tensión social, la presión psicológica por el hecho de la cantidad de ataques constantes, porque no solo es Líbano, no solo es el movimiento libanés. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Yemen, incluso de la propia Irak también lanzó un ataque en estos días también. Entonces, todo el eje de resistencias que monta una presión psicológica devastadora, y ya entonces no va a ser solo Haifa, una ciudad fantasma. Van a comenzar a salir del norte de manera masiva, dejando toda la infraestructura crítica, pues, en bandeja de plata. El tejido social de la región, de toda esa región del norte de la nación hebrea, está completamente desboronada. Y el éxodo masivo de personas hacia el sur, incluso yo me atrevería a decir que pocos meses Irán ha dicho que va a dar una respuesta muy dura. Hablaron incluso del fin de los días de Netanyahu. Es decir,
Una situación muy difícil para la administración de Netanyahu, que va a debilitar, por supuesto, la cohesión social, que va a seguir demostrando esa vulnerabilidad en la infraestructura militar, aun cuando su socio estratégico sigue enviando el financiamiento constante. La crisis en la política interna ya es un hecho y las presiones sobre el gobierno de Netanyahu aumentan. Veremos qué pasa entonces y cuántas ciudades fantasmas más comenzarán a revelar los medios israelíes en los próximos días. Nosotros, por supuesto, aquí muy pendientes de lo que esté pasando en Medio Oriente para poder reportárselo a ustedes de manera inmediata. Déjenme en los comentarios todas sus sugerencias porque acá leemos cada uno de los comentarios que ustedes nos dejan. Reaccionan al video, denle me gusta, compartan y por supuesto la invitación siempre para que sigan siendo parte de la comunidad de la Patria Grande. Yo soy Mireille Luis Gutiérrez y nos vemos en un próximo video.